No hay ningún problema. Tú puedes hacerlo, por ejemplo, puedes hacer tu tarea hoy o mañana y cuando mucho, a más tardar el viernes o sábado, me puedes mandar tu última tarea y tu portafolio. Ah, ok, sí, está Yo bien. ya más tardar el domingo, pues te esté dando tu promedio. Sí, porque a ustedes les voy a calificar sus tareas y su portafolio junto con los del acompañamiento que empiezan mañana. Ellos empiezan mañana y terminan el sábado. Entonces yo a todos los días de la semana les voy a mandar sus promedios al mismo tiempo, junto con sus tareas y todo. Entonces, Ah, sí, está bien. Era mi única duda. sí, no, no hay problema. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito. Ayer estuvimos viendo, bueno, primero vimos toda la cuestión de la prevención de la salud. Ya vimos cuáles son los puntos importantes. Tú investigaste en tu área uno de los diferentes tipos, que hay salud pública, salud deportiva, Sí. etcétera. El tema de ayer, ¿cuál fue? La alimentación. La alimentación saludable. Vimos, por ejemplo, que, bueno, una alimentación saludable debe ser plástica por la cuestión de las proteínas, debe ser reguladora por las vitaminas y minerales, y debe ser energética por el consumo de carbohidratos. Tú hiciste tu cuadro comparativo, bueno, cuando lo hagas vas a ver que hay vitamina de la A a la Z, los diferentes minerales que podemos consumir, y pues los macronutrientes que son los más importantes, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos, y, eh, y bueno, esos son los principales, ¿no? Los que nos aportan energía, la función plástica y la función reguladora. Entonces ya dejamos un lado la parte de la prevención de la salud, de la buena alimentación, y ahorita ya lo que le toca a estructura de funcionamiento es entender cómo funcionan los diferentes aparatos y sistemas. Entonces eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Es una presentación bastante cortita, entonces no nos va a llevar mucho tiempo, y así que tengo que dar casi todos los aparatos y sistemas en una sola presentación. Entonces está Sí. súper resumido, pero pues está muy facilito de entender, tiene puntos muy sencillos. Entonces ahorita te voy a compartir en la pantalla la presentación. Para acoplar lo otro. Y si puedo, pues si no, yo mismo me conecto y empiezo a modificarlo. Ay, qué raro. No sé por qué no se ve. Ahí está. Ya. Ahí está. Entonces ya nos toca ver la parte del humano. Entonces vamos a ver muy someramente cómo funciona cada uno de los aparatos y sistemas. Y ya para que yo te dé tu ADA 3. Pues empezamos de una vez. Entonces, entender más o menos cómo funcionan todo el cuerpo humano y su estructura en general y el funcionamiento general de todos los órganos y sistemas, pues es necesario que entendamos cómo está conformado. Como habíamos visto en seres vivos, los organismos los podemos dividir en los que tienen células, los que están formados de una sola célula, los que tienen órganos y tejidos. Nosotros somos organismos que somos un poco más complejos porque pues estamos divididos de varias formas, ¿no? Para empezar, nuestra unidad estructural son los átomos forman células, las células cuando se juntan forman tejidos y los tejidos cuando se forman hacen un órgano especializado, y cada órgano forma parte de un aparato o un sistema que tiene una función determinada en el cuerpo. Por ejemplo, tú sabes que está el sistema circulatorio, que es el que se encarga de bombear la sangre. ¿Y ahí cuál es el órgano principal? ¿De nosotros? Ajá, de nuestro aparato circulatorio, que bombea Ay, la sangre por todos lados. el corazón. Exactamente, ese es el órgano principal, y pues tiene sus órganos secundarios, que más que órganos, pues son las venas y las arterias, ¿no? Unas transportan sangre con oxígeno, otras sin oxígeno. En el caso del sistema digestivo, ¿cuál sería el órgano principal, por ejemplo? Del sistema digestivo. No. Donde ocurre la digestión.
Empezamos desde la boca, ¿no? Exactamente. Y terminamos hasta el ano, que es la parte de la excreción, pero el órgano principal es el estómago, porque ahí es donde se lleva a cabo todo el proceso de digestión junto con los intestinos. De hecho, el sistema digestivo es el que más órganos tiene de todos. Si pensamos en el sistema nervioso, ¿cuál sería el órgano principal? ¿El qué? El sistema nervioso. El sistema nervioso. Es el que lo controla todo en nuestro cuerpo. ¿Te acuerdas que habíamos visto que en la célula el núcleo es el que lo controla todo, es el que da las órdenes? En nuestro cuerpo, ¿cuál sería el órgano que se encarga de controlar todo? Gracias a este órgano tú puedes hablar, te puedes mover, porque hace que... ¿Muscular? No, más que eso, lo tienes ahí adentro de tu cabeza. Mi cerebro. Exactamente. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso y ya el sistema nervioso se divide en autónomo y sistema nervioso periférico y central. Y lo mismo, cada aparato o sistema tiene su órgano principal y los demás son los que ayudan a cumplir todo el funcionamiento del aparato en general. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, los átomos son las partículas más pequeñas que existen. Cuando los átomos se unen, forman moléculas. Por ejemplo, una molécula de agua está formada por átomos de hidrógeno y de oxígeno. ¿Ok? Y su unión forma células. Sabemos que en nuestro caso, por ejemplo, varias células van a formar un tejido, ¿ok? Como el tejido muscular, el tejido esquelético. Y dice, el cuerpo humano tiene más de 50 billones de células que unidas forman tejidos. Esto ya se le llama orden estructural de la vida o también lo conocemos como niveles de organización, ¿ok? Siempre va de lo más pequeño, o sea, de lo particular, a lo más general. Entonces, lo más pequeño siempre son los átomos. Cuando se juntan forman moléculas, las moléculas son precursoras de las células, o sea, forman células. Las células al unirse forman un tejido especializado. Esos tejidos, cuando se especializan todavía más, forman un órgano y los órganos en conjunto forman un aparato, un sistema. ¿Ok? Entonces, de hecho, aquí tú lo puedes ver. Empezamos con los átomos, ¿ok? Forman moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y todo el conjunto de aparatos y sistemas que nosotros tenemos en nuestro interior nos conforman como organismos, ¿ok? Ese es el nivel estructural de la vida, porque luego también tenemos los niveles ecológicos que ya incluyen las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, etc. Ahora, ¿qué debemos saber importante para el funcionamiento del cuerpo humano? Nosotros estamos constituidos de un 60 a un 70% de agua. En algunos organismos el porcentaje varía. Y el agua es el elemento principal de nosotros. Gracias a esto, nuestros órganos funcionan correctamente, nuestros sistemas también. Recordemos que la sangre es acuosa, por lo que un alto nivel de agua permite que funcione correctamente el sistema circulatorio, el sistema urinario, por lo tanto también el sistema digestivo. Entonces el agua es el recurso principal. Dice que está en todos los órganos y sistemas y los seres humanos pues obviamente no podríamos vivir sin agua. Es parte esencial tanto de nuestra alimentación y sirve como parte fundamental de todo el funcionamiento de nuestro organismo. Ahora dice, ¿puedes leer esto por favor? Sí, sistema del cuerpo humano. La unión de los órganos que realizan una misma función se llaman sistemas. Tenemos 10 sistemas: respiratorio, óseo, digestivo, hormonal, reproductor, muscular, circulatorio, excretor, nervioso y linfático. Exactamente. Son aproximadamente todos los sistemas que tenemos en nuestro interior. El sistema respiratorio es el responsable precisamente de la oxigenación de nuestro cuerpo, que entre oxígeno a nuestro cuerpo, que va a servir para la sangre, para nuestro cerebro, para nuestros músculos, para el movimiento, ¿ok? Y obviamente pues para vivir, ¿no? Nosotros necesitamos el oxígeno como parte de nuestra vida. El sistema óseo es el que nos va a dar el soporte de nuestro cuerpo, junto con el movimiento. El digestivo es el que se encarga de procesar nuestros alimentos para poder aprovecharlos en una buena alimentación. El sistema hormonal es también conocido como sistema, ay, se me fue el nombre. Es el sistema hormonal o sistema, bueno, ahorita se me acuerdo.
pero es el que tiene que ver con todas las glándulas y hormonas que produce nuestro cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, la progesterona, la hormona en el caso de las mujeres, la testosterona en el caso de los hombres, etc. El sistema reproductor, que es muy importante para la reproducción animal. El sistema muscular, que también es de soporte, fuerza y movimiento. Circulatorio, que muy unido con el respiratorio, permiten la oxigenación de todo el cuerpo y lleva también los nutrientes de los alimentos. El excretor, para desechar todo lo que no nos sirva. El sistema nervioso, que lo controla todo. Y el sistema linfático, que es el que se encarga de crear ahora sí que todo lo que sean los líquidos linfáticos, por ejemplo la bilis, los ácidos estomacales, todos esos tipos de líquidos que tenemos en nuestro interior y que sirven para regular algunas funciones. Entonces, por ejemplo, órganos del cuerpo, pues no más importantes, pero que sí requieren mayor atención, que son los pulmones, que es el órgano principal del sistema respiratorio. Tenemos el hígado, que es parte esencial tanto del sistema excretor como del sistema linfático. Obviamente el estómago, el colon y los intestinos, que son los principales para el sistema digestivo. Tenemos también, en el caso del sistema nervioso, está la médula espinal, que aquí la vemos de color amarillo, y está protegida por la columna vertebral. Su órgano principal ya sabes que es el cerebro. Tenemos el sistema excretor, cuyos órganos principales es el riñón, el recto, ¿ok? Bueno, obviamente el esquelético, ¿verdad? Y el muscular, que son responsables del movimiento y el soporte del cuerpo. Entonces, empezamos con el respiratorio. ¿Puedes leer, por favor? Sí, sistema respiratorio. Permite el intercambio de gases. Están formados por las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquiolos, alveolos y pulmones, y es voluntario y automático. Así es. Normalmente, por ejemplo, ya sabes que el sistema nervioso lo podemos dividir en autónomo, periférico y central. Entonces, el autónomo funciona de manera, pues ahora sí que involuntaria. O sea, por ejemplo, tú no comes y le dices a tu estómago, ¿sabes qué? Digiere porque acabo de comer. O sea, tú comes y solito el estómago empieza el proceso de digestión. Lo mismo, por ejemplo, si tú tomas agua, sabes que a lo mejor a la media hora ya te van a dar ganas de ir al baño porque tu cuerpo ya procesó esa agua y ya es momento de expulsar. ¿Ok? Lo mismo pasa si tú, por ejemplo, te cortas, tu sistema de defensa y el sistema tegumentario, o sea, tu sistema muscular, van a cicatrizar esa herida de manera automática. ¿Ok? Entonces el sistema respiratorio es precisamente, está conectado con este sistema nervioso que funciona de manera autónoma, o sea, funciona por sí solo. También forma parte del sistema nervioso central, porque nosotros no le ordenamos a los pulmones ni a la nariz cómo respirar. Ellos lo hacen porque respirar es un proceso necesario para poder vivir. Si nosotros no tenemos oxígeno y este no llega al cerebro, no podríamos pensar, no podríamos hacer muchas actividades. Entonces, dice ahí, permite el intercambio de gases, porque tú sabes que nosotros respiramos oxígeno y el aire que sacamos ya es dióxido de carbono, ¿ok? Entra como O2 a nuestro cuerpo y ya sale con carbono. Ese carbono sale de nuestro cuerpo y entra a través de nosotros por medio de los alimentos, pero sale en forma de gas, ¿ok? A través del proceso de la respiración. ¿Cuáles son ahora sí que las estructuras principales del sistema respiratorio? Las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones. Las fosas nasales pues empiezan aquí en la nariz, son los orificios, la faringe es lo que le sigue, después la laringe que la tenemos más como a este lado pero hacia la parte de atrás, tenemos la tráquea también responsable del habla, los bronquios que ya los encontramos arribita de los pulmones, los bronquiolos que los protegen, los alveolos son como unos círculos que permiten la respiración y los pulmones que son como un corazón, pero solamente sirve para el intercambio gaseoso, o sea, de oxígeno con dióxido de carbono. ¿Ok? De hecho, aquí ya los podemos observar. Empezamos con las fosas nasales, proximito está la faringe, después está la tráquea, que ya la tenemos más como por este ladito, empiezan los bronquios,
Los bronquios se caracterizan porque son como unos arbolitos que están adentro del pulmón. Entonces, ¿cómo es que los pulmones se contraen y se expanden como el corazón? Es gracias a esos bronquiolos. Esos bronquiolos son como unas ramitas que están adentro del pulmón y que lo hacen así como un globito, ¿ok? Para expulsar el aire. Y cuando se llenan de aire, hacen que el pulmón se abra. El pulmón por sí solo no se puede mover. Y los bronquiolos, como tienen terminaciones nerviosas, son los que hacen que el pulmón se pueda contraer y se pueda expandir para entrar y liberar el aire. Tenemos un pulmón que es más grande que otro. Por lo general el pulmón derecho es el que es más grande que el otro, pero los dos funcionan de manera simultánea. Ellos están protegidos por los músculos. ¿Y qué huesos crees tú que protegen los pulmones? Que los tenemos por acá. Las costillas, ¿no? Exactamente. Si nosotros llegamos a sufrir a lo mejor una caída, un accidente, 1000 veces y preferible que se te rompa una costilla a que se te atraviese un pulmón. Porque los pulmones, aunque tenemos dos, los dos son necesarios. Entonces, las costillas lo que hacen es que protegen estos pulmones. De hecho, aquí los vemos. Aquí están, como que solo te muestran las últimas costillas, pero ellos protegen a todo el pulmón desde arriba hacia abajo. Tenemos aproximadamente unas 24 costillas, 12 por lado. ¿Ok? Después pasamos al sistema óseo. ¿Puedes leer, por favor? Sí, sistema óseo es el conjunto de huesos que forman en el esqueleto. Sus funciones es sostén, darle forma al cuerpo, pero sobre todo para proteger a los órganos internos y vitales como el cerebro, cráneo y médula espinal, columna vertebral. Así es. Siempre pensamos en el sistema esquelético, los huesos, como los responsables de que estemos de pie. Y sí, efectivamente, la función del sistema óseo es que nosotros tengamos ahora sí que un soporte. Haz de cuenta que tú vas a hacer un muñeco de trapo, ¿no? Tú sabes que si tú haces tu muñequito de trapo, pues como es un trapo, donde lo pongas va a estar así aguadito. Pero si tú, por ejemplo, a ese muñeco de trapo le pones unos alambres adentro, el muñequito pues ya va a estar así, ¿no? Y ya le puedes levantar el brazo, le puedes cruzar la pierna, lo puedes sentar, gracias a que tiene ese soporte interno. Entonces el sistema óseo funciona igualito. Son todos nuestros huesos, nuestros más de 206 huesos que están en nuestro interior y lo que hacen es que nos dan nuestro soporte. Pero otra función importante es el movimiento. Recordemos que el sistema óseo y el muscular trabajan en conjunto. Entonces, no puede haber movimiento si no hay sistema óseo y no puede haber movimiento si no hay sistema muscular. Los dos trabajan juntos porque sabemos que los huesos, aunque son fuertes y protegen muchos órganos, ellos también necesitan protección y la protección del hueso es el sistema muscular. Tú sabes que antes de que algo te atraviese, primero tiene que atravesar tu pulmón antes de llegar a tus huesos. Entonces el músculo es su protección y en conjunto los dos hacen que nos podamos mover. La principal función del sistema óseo no solamente es el sostén, sino la protección de los órganos. Así como tú me dijiste, las costillas protegen los pulmones. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso, tenemos a la médula espinal. La médula espinal es como una especie de cola que tiene el cerebro, que baja desde esta parte de atrás y se va casi hasta antes de llegar a tus glúteos. Es así súper larguísimo la médula espinal. Es un tubito, que es una terminación nerviosa, que es la más grande que tenemos. Pero no está sola, está protegida por todas las vértebras del sistema óseo. O sea, tu columna vertebral, tu médula espinal siempre está protegida por la columna vertebral, que ahora sí son las diferentes vértebras que nosotros tenemos. Esa es una de las funciones que tiene. Y trabaja en conjunto junto con todos los demás sistemas. ¿Ok? Entonces ahí vemos que efectivamente el movimiento se da gracias al sistema esquelético en conjunto con el muscular. Ahora, ¿puedes leer el muscular, por favor? Y sistema muscular, conjunto de 650 músculos dedicados a los cambios en la forma corporal, postura y movimiento. Su misión esencial es mover las diversas partes del cuerpo apoyándose en los huesos. Apoyándose de los huesos, en los huesos. Efectivamente, el sistema muscular por sí solo es muy importante porque no solamente es responsable de la postura y el movimiento,
sino que su principal función es proteger. Nosotros tenemos nuestro órgano más grande es nuestra piel. Por si no sabías, la piel es un órgano. Es nuestro órgano más grande y protege a los músculos de lo que hay en el exterior, principalmente de las bacterias y todo lo que lo puede infectar. Y los músculos como tal otorgan movimiento, pero tienen rigidez. Entonces, ellos contribuyen también a la protección de los huesos y de otros órganos principales. De hecho, aquí vemos que solo el sistema óseo por sí solo es muy sencillo. Son aproximadamente de 200 a 306 huesos, ¿ok? Pero por sí solo no tendría movimiento si no está acompañado del sistema muscular, que le termina de dar rigidez y postura a nuestro cuerpo y permite el movimiento. Y si te das cuenta, es mucho mayor el número de músculos que de huesos. Tenemos 650, porque aproximadamente cada músculo que tú tienes, lo tienes por duplicado, ¿ok? Casi lo que tú te encuentres de este lado, lo vas a tener de este mismo lado, tanto de pies como de pies a cabeza. Entonces, son músculos que a veces están duplicados o triplicados en el caso de las manos y los pies. Entonces, eso duplica su número y los hace todavía más complejos. En las piernas tenemos muchísimos músculos que son responsables del movimiento. Están los abductores, el psoas, ¿ok? Aquí en el abdomen también tenemos músculos principales, los bíceps, los tríceps, el antebrazo y todos los que ya corresponden a las falanges, en el caso de los pies y las manos, para poder hacer el movimiento. Ya que entendemos cómo funciona toda la cuestión del movimiento y el soporte, llegamos ya a todos los que son responsables del procesamiento interno. Y empezamos siempre con el más importante, que es el que nos da el combustible, que es el sistema digestivo. Entonces, ¿puedes leer, por favor? Sistema digestivo incluye la boca, hígado, estómago, intestino, etc. Su función es sacar los nutrientes de los alimentos para luego asimilarlos y utilizarlos en las actividades de nuestro organismo. Así es. Como vimos ayer, nosotros aprovechamos de los alimentos todo lo que tengan, ¿ok? Sea bueno o sea perjudicial. ¿Cómo se hace? Pues a través del proceso de digestión. Inicia con la boca, como me dijiste hace rato. Nosotros masticamos. Dentro de la boca ya inicia el proceso de digestión, porque no solamente estamos rompiendo la comida para hacerla más sencilla, sino que nuestra saliva la hace todavía más fácil de digerir, ¿ok? Cuando va viajando por toda la tráquea, el esófago y llega hasta los intestinos, ya llega predigerida, ya llega disuelta con la saliva, ya llega todavía más chiquitita porque la masticamos bien. Entonces ya lo único que le corresponde al estómago es degradarla con los ácidos y a través de los intestinos se van a absorber los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos, todo lo bueno que tienen los alimentos y que les va a servir para que nosotros podamos realizar nuestras funciones. ¿Cómo nuestros músculos crecen con las proteínas? Gracias a la digestión de los alimentos. ¿Cómo llega el azúcar al cerebro para que podamos pensar? Gracias a la digestión, ¿ok? Y lo mismo, ¿cómo podemos hacer que las vitaminas y minerales se vayan a los huesos, a los músculos y a los órganos? Gracias a la digestión. Eso es, la digestión degrada todo, lo hace todo más sencillito y lo lleva a través del sistema circulatorio a donde se necesite. Huesos, músculos, cerebro, órganos, a donde sea. Así es como nosotros asimilamos también las medicinas. Tú sabes que, por ejemplo, si te enfermas de la garganta y te dan un antibiótico, tú dices, bueno, ¿cómo sabe ese antibiótico? ¿Cómo es que ese antibiótico va a llegar a mi garganta? Es un antibiótico específico, pero la forma en la que llega a tu garganta es, primero tú lo tienes que digerir y ya que se digiera muy bien, se va a ir directamente a tu sangre y a través de tu sangre va a llegar a tu garganta en donde va a empezar a trabajar el proceso pues del antibiótico, ¿ok? Es igual que como digirieras cualquier tipo de comida. Después ya viene otro muy importante que es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es vital porque no solamente nos mantiene con vida y funcionando, sino que además tiene la característica del transporte de oxígeno. ¿Para qué sirve la sangre? ¿Para qué sirve el corazón? Principalmente eso. Nuestra sangre es transportadora de oxígeno y ese oxígeno llega a nuestro cerebro gracias al corazón. Porque la sangre podría estar ahí estancada y estancada no sirve de nada. Para que nosotros
para que ese oxígeno llegue a los músculos y nos podamos mover y podamos respirar y digerir, necesitamos que ese oxígeno viaje desde los pulmones, ingrese a la sangre y a través de la sangre viaja por todo el cuerpo. Lo mismo que con el sistema digestivo. Todo lo que asimila de la digestión se va a la sangre y viaja por todo el cuerpo. Por eso cuando nosotros nos sacan, nos dicen, bueno, te vamos a hacer análisis de sangre, pero tienes que venir en ayunas. Entonces tienes un ayuno aproximadamente de 8 a 12 horas en el que tú pues no comes nada, porque todo eso puede alterar los análisis de la sangre. Entonces tú ya de antemano sabes que si tú comes, cualquier cosa que comas va a ingresar a tu sangre y va a salir en tus análisis. Y ahí ya puedes saber que el sistema circulatorio está íntimamente relacionado con el sistema digestivo. Entonces, ¿puedes leer estos dos puntos, por favor? Sistema circulatorio, formado por el corazón, vasos sanguíneos y células sanguíneas. Sirve para llevar a los alimentos y el oxígeno a las células para recoger los desechos. Exactamente. Dice, lleva los alimentos y el oxígeno a las células para recoger los desechos. Esa es su principal función. Y obviamente, todo nuestro cuerpo está irrigado de sangre. Por donde tú te hagas un corte, vas a sangrar, porque tenemos venas y arterias a lo largo de todo nuestro cuerpo, tal como lo vemos en esta imagen. Entonces, de ahí que todo nuestro cuerpo esté bien oxigenado gracias al funcionamiento del corazón. Y eso también incluye el hígado, los riñones que los vemos en ese dibujito, y todos los que, las venas y arterias que están unidas a la digestión a través de los intestinos. No sé si hasta aquí tienes alguna duda. No. Ok. Bueno, hasta ahí terminó. Entonces, no sé si parte del sistema nervioso también, pero pues bueno, te voy a mostrar nada más una pequeña presentación de eso, desde que acabe el tiempo. Nada más déjame buscar. Ok, te voy a compartir la presentación. Bueno, vamos a ver todos nada más para que sepas las generalidades. Es el sistema endocrino, ¿ok? El sistema endocrino es el nombre que no me acordaba, ¿no? Pero es el responsable de la creación de las hormonas. Y es muy importante porque estas hormonas prácticamente controlan muchas de nuestras emociones y de las, ahora sí que de las funciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, que el hecho de que tú estés feliz, de que estés triste, de que sientas miedo. Nosotros pensamos, ay, son cosas que están en el cerebro. Sí, son cosas controladas por el cerebro, pero se dan gracias a las glándulas. Nosotros tenemos glándulas en todo nuestro cuerpo, ¿ok? Tenemos aquí en la garganta, tenemos bajo las axilas, tenemos en la entrepierna, ¿ok? Esas glándulas son responsables de crear hormonas. Y esas hormonas se les llama también neurotransmisores y son responsables de las principales emociones que sentimos. O sea, el hecho de que nosotros sintamos temor, alegría, excitación, todo eso es regulado por el sistema endocrino. ¿Y cómo el sistema endocrino hace que esas hormonas se liberen? Gracias al sistema nervioso. ¿Ok? El sistema nervioso capta las señales del exterior. Por ejemplo, no sé, de repente ves que desde otra esquina viene un perro ladrando, que parece que se está acercando a ti, y enseguida, solamente por el hecho de que tú ya lo estás viendo, lo estás escuchando, tú ya sientes el miedo. O sea, el estímulo del exterior es lo que tú estás viendo. Entonces el cerebro lo procesa
y automáticamente en fracción de segundos tú ya empiezas a sentir miedo. Y eso es gracias a que tus sentidos ya captaron el peligro y tu cerebro ya mandó la señal a las glándulas para que liberen la hormona que es responsable de sentir el miedo. Y es así, todo trabaja en fracción de segundos y de una manera muy eficiente. Nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta. Nosotros no tenemos prácticamente que ordenarle nada más que cuidarlo porque funciona de manera correcta. Dice el concepto de hormonas que actúan sobre las células blancas, o sea, las células que son su objetivo. Dice, para mantener la estabilidad del medio interno fue uno de los mayores avances en el conocimiento fisiológico. Ahí en rojo dice, el sistema endocrino mantiene la homeostasis. Eso de homeostasis significa equilibrio o regulación. Nuestro cuerpo siempre va a tratar de quedar en equilibrio, ¿ok? Y ese equilibrio u homeostasis, perdón, se da gracias al sistema endocrino, que es nuestro sistema de glándulas. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí en esta imagen te lo puedes más o menos señalizar, ¿no? Por ejemplo, recibimos el estímulo del exterior a través de una terminación nerviosa que puede ser nuestra piel o nuestros sentidos. Esa señal viaja automáticamente por la neurona o el sistema nervioso y llega a un lugar en donde automáticamente se va a interpretar la señal. Por ejemplo, si tú te acercas una cuchara caliente, como tú ya sabes cómo se siente eso, pues ya sabes qué es lo que vas a sentir, ¿ok? Entonces, conforme se empieza a acercar, ya empiezas a sentir el calor hasta que ya te toca y ay, te quemas, ¿no? Pero ese dolor o esa reacción de alejar el brazo como un mecanismo de defensa es gracias al sistema endocrino. Ellos captan a través del sistema nervioso el estímulo y eso hace que tú puedas responder si te tienes que alejar, si tienes que correr, si tienes que gritar, si tienes que llorar, reírte. Todo eso es gracias al sistema endocrino, gracias al sistema nervioso. ¿Ok? Por eso nos dice aquí sistema nervioso versus endocrino. Pero en realidad no compiten, sino que trabajan muy unidos los dos. El sistema nervioso puede trabajar por su parte y es muy eficiente, no necesita de la ayuda de nadie, pero para que nosotros sintamos emociones necesitamos del sistema endocrino. Entonces estos dos trabajan como compañeritos todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las funciones principales? Mantenimiento del ambiente interno de nuestro cuerpo, que funcione correctamente. Permiten el crecimiento y desarrollo, porque tú sabes que hay hormonas de crecimiento. Si no las tuviéramos, presentaríamos enanismo, que es, o gigantismo en su defecto. También controlan la reproducción sexual, porque pues bueno, para que se formen los óvulos y los espermatozoides necesitamos de las hormonas, ¿ok? Y las hormonas van apareciendo a lo largo de nuestra vida cuando nos vamos desarrollando sexualmente, ¿ok? Cuando somos niños a lo mejor no pasa nada, pero ya cuando entramos a la adolescencia, las hormonas empiezan a salir. Entonces ya empieza el proceso de que, bueno, empieza que te cambia la voz, que te crece el cabello donde antes no tenías, crecen algunas otras partes de tu cuerpo, etcétera, ¿no? Es parte de nuestro desarrollo hormonal y de nuestro desarrollo corporal. Entonces, bueno, ¿qué tipos de señalización están? Están las hormonales, las neurohormonas y las hormonas que funcionan por sí solitas, como las parácrinas y las autócrinas. No vamos a entrar en eso, pero bueno, igual para que distingas, las hormonas las podemos dividir en liposolubles, que se disuelven en grasa, y las que son insolubles en líquidos y que se disuelven en agua. ¿Ok? Eso es nada más de acuerdo a la naturaleza de las hormonas. No es tan importante, pero es importante saber que distinguimos entre esas dos, porque cada una está en lugares diferentes. ¿Ok? Esas son algunas imágenes de cómo es una cadena hormonal en cuestión química. ¿Ok? Algunos ejemplos, por ejemplo, son los esteroides, es un tipo de hormona. Otras son las no esteroideas, los aminoácidos también se les considera hormonas, ¿ok? Las hormonas peptídicas, y esas son las aminas. Las aminas son las más comunes dentro de nuestro cuerpo y son las responsables de que se dividan las células, de que nos podamos reproducir, los encontramos en los alimentos también. Algunos ejemplos son las tiroideas y las catecolaminas también. Entonces, son un poquito complejas de entender. Ahí las puedes ver que prácticamente todas son igualitas.
Nada más les cambia un palito, una bolita, un carbono y ya es otra hormona completamente diferente. La síntesis se refiere a la formación. Entonces ahí son... Bueno, normalmente cuando doy la clase de esta parte de las hormonas, pues ya como que nos metemos de lleno a esta parte, ¿no? Pero pues nosotros no lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que te quería mostrar? Ah, bueno, aquí, ¿no? ¿Cómo es una función de hormonas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra que nosotros recibimos las acciones o los estímulos del exterior, se procesan en un punto donde haya sistema nervioso, o donde esté conectado el sistema nervioso a través de la sangre, se recibe el estímulo y automáticamente se libera la hormona responsable, ¿no? Si es una insulina, si es una progesterona, si es un estrógeno, si es una testosterona, lo que se necesita en ese momento, de acuerdo a la experiencia que estemos viviendo. Si, por ejemplo, es una relación sexual, si a lo mejor es una cuestión de miedo, si a lo mejor es una cuestión de alegría o algo de excitación, ¿no? Y me refiero a excitación, a la emoción, ¿no? A estar así como que con la ansiedad de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, todo eso es gracias a las hormonas. No, normalmente escuchamos la palabra hormona y pensamos, ay, sí, se refiere a la cuestión, pues como sexual, ¿no? Las hormonas. Pero realmente no, las hormonas lo controlan todo también. Y no necesariamente a la parte sexual, sino específicamente a los sentimientos y a las emociones. La excitación, el miedo. Bueno, no sé si has visto la película de Intensamente. Bueno, Sí, todas esas emociones, la tristeza, la ira, la indiferencia, no me acuerdo cuáles eran, no me acuerdo de la película, pero todos esos muñequitos de colorcitos son receptores hormonales y todos ellos funcionan gracias al sistema endócrino. Y nos muestran como que viven en nuestro cerebro, pero no es que vivan ahí, sino que nuestro cerebro los controla, ¿ok? Para que tú sientas miedo, alegría, tristeza, eso es orden del cerebro, ¿no? Entonces muchas veces cuando uno es niño y no sabe qué sentir, pues lloras o te frustras porque no entiendes lo que te pasa. Ya cuando tú creces ya empiezas a diferenciar entre, bueno, lloro porque me siento triste, o lloro porque me siento feliz, o estoy ansioso porque estoy emocionado, o porque tengo miedo, y ya poco a poco nuestro cerebro ya comprende ese tipo de emociones, pero está dado por las hormonas. Entonces, poco a poco vamos entendiendo cómo funciona. Entonces, te voy a dejar de compartir la presentación y te voy a compartir la rúbrica, que ya sería nuestra ADA 3. Entonces, aquí dice enfermedades más frecuentes en México. Esta está orientada específicamente al sistema digestivo. Entonces, yo había pensado como que investigues enfermedades de todos los sistemas, pero la verdad es que va a ser un trabajo muy largo. Entonces, mejor solo nos vamos a centrar en el sistema digestivo. Entonces, lo que tienes que hacer es una investigación documental de enfermedades entéricas. ¿Ok? ¿Cuáles son las enfermedades entéricas? Son enfermedades gastrointestinales, o sea, del estómago, pero que son causadas por bacterias o parásitos. Entonces, lo que puedes hacer para buscarlo es que puedes buscar 3 bacterias o 3 parásitos que causen enfermedades gastrointestinales y me los haces como una investigación documental. O sea, cómo te contagias, cómo es el proceso de infección, cómo te curas, si necesitas medicina, si necesitas atención médica. Con 3 que me investigues es más que suficiente. Me puedes investigar directamente la enfermedad o me puedes investigar directamente al bicho que lo causa y cómo es la enfermedad. Por ejemplo, la diarrea es una de ellas, el cólera también, la salmonelosis también, y todos esos son causados por bacterias y son enfermedades gastrointestinales. Entonces tú investigas 3, me pones el título, me pones, por ejemplo, qué bacteria o qué parásito lo causa, cómo funciona y qué tratamiento puede tener. ¿Ok? Esas 3 cosas. El agente que lo causa, ¿qué te había dicho? O sea, cómo funciona la enfermedad y su tratamiento. ¿Ok? De 3 ok. nada más. Entonces ya sabes, le haces su portadita, haces tu investigación y al final las referencias.
Y lo Ok. mismo con seres vivos. Ya una vez que tú tengas tus 3 tareas, las recopilas en tu portafolio, le pones su portadita, una conclusión y ya está. ¿Ok? Apenas lo tengas, me lo mandas, de preferencia antes del sábado, o si me lo vas a mandar el sábado, que sea antes de la noche. ¿Ok? Como al Sí. mediodía, algo así, para que tengas chance de hacerlo. Y ya no le quites su compu a tu madre. A mi mamá, sí. Pues muy bien, Larissa. Entonces, si no tienes duda, hasta aquí lo dejamos. No. ¿Ok? Entonces, Sí. estamos en contacto por el correo. ¿Ok? Claro que sí, maestra. Nos vemos. Que tengas buen día, Larissa. Igualmente, hasta luego.